Ok, buenas. Mi nombre es Daniel Oñate, estoy con mi compañero Sebastián Arevalo, somos estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Estamos en la asignatura de Química Sanitaria y hoy hablaremos de parámetros físicos y químicos del agua. Ok, los parámetros físicos y químicos del agua. Bueno, los términos, características y parámetros son los elementos o compuestos que pueden ser físicos, químicos o microbiológicos, también de origen orgánico o inorgánico y que sirven de referencia por su valor numérico para clasificar la calidad de un agua cruda o tratada o en condiciones de agua residual. Ok, bueno. Los parámetros físicos también son considerados como organolépticos, ya que la mayoría de estos pueden ser percibidos, mas no cuantificados, y son percibidos mediante los sentidos como olfato, gusto, vista, tacto. Okay. Bueno, estos parámetros son color, olor, sabor, turbidez, temperatura, conductividad, sólidos, que fueron hablados anteriormente en clases y también se habló de dureza. Okay. Bueno, las aguas naturales al estar en contacto con diferentes agentes como aire, suelo, vegetación, subsuelo, etcétera, incorporan partes de estos por disolución o arrastre o incluso en el caso de ciertos gases por intercambio. Esto hace que las aguas puedan presentar un elevado número de sustancias en su composición química natural, además que puede verse afectada por actividades humanas como agrícolas, ganaderas e industriales principalmente. Estas incorporaciones lo que hacen es ocasionar la degradación de la calidad de agua, provocando diferentes efectos algunos negativos. Dentro de otros parámetros, además de los mencionados, también encontramos la alcalinidad, que la alcalinidad del agua es la medida de su capacidad para neutralizar ácidos, más que la alcalinidad de las aguas naturales se ve primeramente a las sales de ácidos débiles, aunque las bases débiles o fuertes también pueden contribuir. Y los bicarbonatos son los compuestos que más contribuyen a la alcalinidad. Esto es, bueno, puesto que se forman en cantidades considerables por la acción del dióxido de carbono sobre la materia básica del suelo, pues la alcalinidad del agua se debe principalmente a sales de ácidos débiles y a bases fuertes, como dije anteriormente, y esas sustancias actúan como amortiguadores para resistir la caída del pH resultante de la adición del ácido, ¿sí? Entonces, la alcalinidad es, por tanto, una medida de la capacidad de amortiguación y en este sentido se utiliza mucho en la práctica del tratamiento de aguas residuales, ¿ok? Bueno, la alcalinidad se determina de forma volumétrica utilizando el principio de neutralización. Para ello se utiliza un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, el cual aporta los protones necesarios para la titulación. Según la resolución 2115 del 2007, la concentración permisible para alcalinidad es de 200 miligramos por litro. ¿Okay? Bueno, la alcalinidad tiene poca importancia en la salud pública, pues las aguas muy alcalinas usualmente tienen un sabor desagradable y el consumidor tiende a buscar otras fuentes. También dentro de la aplicación de los datos de la alcalinidad encontramos la coagulación química, donde los químicos utilizados para la coagulación del agua natural y del agua residual reaccionan con ella para formar precipitados insolubles de hidróxido. Y los iones de hidrógeno liberados reaccionan con la alcalinidad del agua. Y esta alcalinidad actúa para amortiguar el agua en un margen de valores de pH donde el coagulante pueda ser efectivo. También tenemos el ablandamiento del agua, que es cuando la alcalinidad del agua ablandada se tiene en cuenta para saber si esta agua cumple los estándares de potabilidad. Luego tenemos el control de la corrosión, que la alcalinidad es un parámetro importante en el control de la corrosión, pues es un dato necesario para calcular el índice de la saturación del Landelier.
Y por último tenemos la capacidad de amortiguación, que le hemos mencionado mucho, que pues la medida de la alcalinidad es un medio de evaluar la capacidad de amortiguación de las aguas residuales y los lodos. ¿Okay? También tenemos los cloruros. Los cloruros existen en todas las aguas naturales a concentraciones muy variadas. Normalmente el contenido de cloruro aumenta a medida que aumenta el contenido de los minerales. Que los cloruros tienen muchas formas de acceso a las aguas naturales, ya que el poder solvente del agua disuelve los cloruros de la capa superficial del suelo y de las formaciones más profundas. ¿Okay? Bueno, en la determinación del agua, pues los cloruros se pueden medir fácilmente por procedimientos volumétricos que emplean indicadores internos. La mayoría de las veces es apropiado el método de Moore, que emplea el nitrato de plata como titulante y el cromato de potasio como indicador. En muchas áreas, el nivel de cloruros en aguas naturales es una consideración importante en la selección de abastecimientos para uso humano, industrial y agrícola. Bueno, la determinación de cloruros ofrece una gran ventaja para regular la concentración en las zonas donde es necesario controlar la descarga de aguas las descargas de agua de alta salinidad y de desechos industriales que contienen cloruros en altas concentraciones para proteger las aguas receptoras. Bueno, según la resolución 2115 del 2007, la concentración permisible para los cloruros es de 250 miligramos por litro. Ok, luego tenemos los metales pesados, que los metales pesados también son llamados tóxicos, son aquellos cuya concentración en el ambiente pueden causar daño en la salud de las personas. Bueno, algunos metales son indispensables para el cuerpo humano en bajas concentraciones, claramente, ya que forman parte de sistemas enzimáticos como el cobalto, el zinc o como el hierro, que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, pero su exceso causa intoxicaciones. ¿Ok? Para hallar los metales pesados tenemos la espectrofotometría de absorción atómica, que es el método más usado actualmente para hacer la detención de metales pesados en agua. Esta técnica se basa en la absorción de la energía radiante de los átomos en su estado fundamental. Luego tenemos la voltamperometría de redisolución anódica, que esta técnica es una técnica electroquímica en la cual la corriente originada por una reacción de transferencia de electrones en la superficie de un electrodo en función potencial aplicado del mismo, ¿sí me entienden? Luego tenemos la fluorescencia de rayos X por reflexión total, ¿verdad? Es un método más nuevo comparado con la espectrofotometría de absorción y la emisión atómica. Ok, luego tenemos los sulfuros. Los sulfuros son una clase de minerales que resultan malolientes y causan problemas de corrosión en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, especialmente en relación con el hormigón y el hierro. En el agua ácida los sulfuros reaccionan para formar sulfuros de hidrógeno, que son extremadamente tóxicos, incluso en niveles bajos. Por lo tanto, es importante controlar la cantidad de sulfuros y de sulfuros de hidrógeno del agua. Ok, para hallarlo, pues primero tenemos el método azul de metileno, que se basa en la reacción del sulfuro, el cloruro férrico y la de metil. Luego tenemos el método iodométrico, que se efectúa a partir de una titulación basada en la reacción del yodo con el sulfuro en solución ácida, y esto es oxidándolo hasta el azufre. Esto es aplicable en aguas naturales, residuales y estuarinas, perdón. Según la resolución 0631 del 2015, la concentración permisible para los sulfuros en vertimientos de curtiembres es de 3 miligramos por litro. Bueno, luego tenemos los sulfatos.
El ion sulfato es uno de los aniones más abundantes en las aguas naturales, pues los sulfatos son importantes en los abastecimientos de agua públicos e industriales debido a la tendencia de las aguas que los contienen en apreciables cantidades a formar costras duras en calderas o intercambios de calor. Ok, los sulfatos tienen gran importancia porque son directamente responsables de dos problemas serios, usualmente es asociado con la manipulación y el tratamiento de las aguas residuales. Estos son el olor y la corrosión de las alcantarillas, que resultan de la reducción de los sulfatos a sulfuros de hidrógeno en condiciones anaeróbicas. Ok, en la actualidad se aceptan 4 métodos estándares para la determinación de los sulfatos. Primero tenemos la cromatografía iónica, que es uno de los mejores procedimientos para la medición del sulfato y puede determinar concentraciones tan bajas como 0,1 miligramos por litro. También tenemos el método gravimétrico, el procedimiento turbidimétrico y el método del azul de metiltimol, que los tres procedimientos se basan en la formación de sulfato de bario insoluble a partir de la adición de un exceso de cloruro de bario a la muestra. La principal diferencia entre estos tres procedimientos radica en el método usado para cuantificar los resultados de la formación del sulfato de bario. El contenido de sulfato en las aguas naturales es una consideración importante para determinar si es posible utilizarla para los abastecimientos de agua públicos e industriales. ¿Okay? Bueno, la cantidad de sulfato en las aguas residuales es un factor de interés para determinar la magnitud de problemas que pueden surgir de la reducción de los sulfatos a sulfuros de hidrógeno, ¿ok? Y por último, según la resolución 2115 del 2007, la concentración permisible para sulfatos es de 250 miligramos por litro. Ok, seguimos con el nitrógeno con mi compañero Sebastián. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sebastián Arévalo y voy a hablarles sobre el nitrógeno. La química del nitrógeno es compleja debido a que este puede tomar diferentes estados de oxidación que pueden ser inducidos por los organismos vivos. Los compuestos de nitrógeno son de gran interés para el ingeniero ambiental porque este tiene una gran importancia en la atmósfera y en los procesos vitales, tanto de las plantas y de los animales. Debido a las diferencias en las cantidades que existen en aguas potables y contaminadas, los métodos aplicados al agua pueden ser algo diferente, tanto para las aguas potables como para las aguas residuales, puesto que el nitrógeno existe en el agua en tres formas que conciernen a los ingenieros ambientales. Y para cada una de estas tiene su forma de determinar. Estas tres las vemos aquí en la diapositiva, es nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico y nitrógeno en nitratos. El nitrógeno amoniacal se puede determinar por procedimientos colorimétricos, por volumétricos y por un método instrumental que utiliza un sensor de membrana que selecciona, es un sensor selectivo al amoníaco. En el nitrógeno orgánico, la mayoría de estos compuestos tienen muy poca importancia cuando se está haciendo el análisis del agua, pero a diferencia de aquellos que sean residuos industriales. Los métodos que se utilizan para el nitrógeno orgánico, cuando se está analizando en el agua, han sido diseñados para garantizar la medición de polipéptidos y aminoácidos. Y nitrógeno en nitrato, los métodos que más se utilizan para determinar estos compuestos es el tamizador por espectrofotometría ultravioleta, método del electrodo de nitrato y método de la reducción con cadmio. Actualmente, los datos de los compuestos nitrogenados presentes en los abastecimientos de agua son bastante utilizados en los que se relaciona con los procedimientos de desinfección. Los datos de nitrógeno son considerablemente importantes en la relación con el tratamiento de aguas residuales. La cantidad de nitrógeno amoniacal que está presente en esta agua determina en gran medida el cloro necesario para obtener residuales de cloro libre en cloración. Las determinaciones de nitrato son importantes porque establecen si los abastecimientos de agua cumplen con los niveles de contaminaciones máximos.
Y por esto los datos del nitrógeno con frecuencia hacen parte de la información necesaria para los programas de control de la contaminación en las corrientes. Según la relación 21, la resolución, 2115 de 2007, la concentración permisible para nitritos y nitratos es de 0,1 miligramos por litro y 10 miligramos por litro respectivamente. Ahora seguimos con detergente. Los detergentes son semejantes a los jabones porque tienen en sus moléculas un extremo iónico soluble en agua y un extremo no polar que desplaza a los aceites. Los detergentes son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. La mayoría de estos detergentes son compuestos de sodio de sulfonato de benceno sustituido, denominados sulfatos lineales de alquilos. Otros son compuestos de alquibencén sulfatos de cadena ramificada. El método utilizado para determinar detergentes aniónicos era conforme al estándar CSN en 903 sobre calidad del agua y mediante la medición del índice de azul de metileno. El principio colorimétrico de la determinación es que estos detergentes aniónicos reaccionan con el azul de metileno solo en un medio alcalino. Esta reacción da como resultado sales que se extraen con cloroformo. Ahora seguimos con el hierro. El hierro en los suministros de aguas procedentes del subsuelo en zonas rurales. El hierro ocurre de manera natural en acuíferos. Por los niveles de aguas subterráneas podrían aumentar por disolución de roca ferrosa. El hierro, que es disuelto en las aguas subterráneas, se reduce a su forma hierro 2. Esta forma es soluble y normalmente no causa ningún problema por sí misma. El hierro 2 se oxida y forma el hierro 3, que son hidróxidos insolubles en agua. Estos son compuestos rojos corrosivos que tiñen y provocan el bloqueo de pantallas, bombas, tuberías, sistemas de recirculación, entre otros. Se han desarrollado para muchísimos métodos de determinación. Para cantidades relativamente grandes, o sea, muy grandes, por lo común se utilizan es el método de precipitación, lo mismo que con algunos residuos industriales. Sin embargo, por ejemplo, en los abastecimientos de agua, las cantidades de esta normalmente son muy pequeñas y para se usa es el procedimiento de procedimientos colorimétricos. Estos son los más satisfactorios. El hierro también se puede determinar por espectrofotometría de absorción atómica o por espectroscopia de plasma acoplado por inducción. La determinación de hierro es una consideración importante cuando se realiza exploraciones para nuevos abastecimientos de agua, especialmente si estas son los de fuentes subterráneas. Según la resolución 2115 de 2007, la concentración permisible para hierro es de 0,3 miligramos por litro. Ahora seguimos con aceite y grasas. El término aceite y grasas se aplica a una gran variedad de sustancias orgánicas que se extrae de las soluciones acuosas o de las suspensiones mediante el examen. Los principales materiales que estos solventes pueden disolver son hidrocarburos, aceites, ésteres, grasas, ceras, ácidos grasos de alto peso molecular. Todos estos materiales tienen un toque grasoso y presentan los mismos problemas de los aceites y las grasas en el proceso de tratamiento de residuos. Todos los métodos estándar para la determinación de los aceites y las grasas dependen de la solubilidad específica de los materiales grasos para la extracción y están sujetos en alguna medida. Los métodos empleados para muestras de agua y de lodos tienen alguna diferencia y es necesario tratarlos por separación. En agua, aquí paso, en agua y que es agua potable y agua residual, se dispone de procedimientos diferentes para la determinación del aceite y la grasa en la muestra de agua y de agua residual. Está el método gravimétrico, el método de participación infrarroja y el de acidificación y filtración. Todos comienzan con la extracción con CFC 113
tenemos los lodos, que el procedimiento estándar que se utiliza es en una técnica de deshidratación. En la práctica de la ingeniería ambiental, las determinaciones de aceite y grasas para diversos fines se realizan más o menos rutinariamente. Uno de los principales propósitos del equipo de tratamiento de estos residuos es remover la materia flotante antiestética y dañina de la que el aceite y la grasa son constituyentes importantes. La norma oficial NOM 002 ECOL 1996 establece como límite máximo permisible de contaminantes, grasas y aceites 50 miligramos por litro en un promedio mensual y 75 miligramos por litro en el promedio diario. Esto es con la norma de México. Seguimos con fósforos y fosfatos. Los únicos compuestos inorgánicos del fósforo que interesan en la práctica de la ingeniería son los fosfatos en sus formas moleculares deshidratadas, usualmente llamadas polifosfatos o fosfatos condensados. Por lo general, el fósforo unido en forma estructural tiene poca importancia. Tenemos el ortofosfato. El fósforo en forma de ortofosfato se puede medir cuantitativamente por métodos gravimétricos, volumétricos o colorimétricos. Tenemos los polifosfatos, que la cantidad de polifosfatos se obtiene por la diferencia como la ecuación que está aquí pues, seguidamente, que es fósforo inorgánico total menos ortofosfato igual a polifosfatos. Está el fósforo orgánico, que el fósforo orgánico se obtiene de la siguiente manera: fósforo total menos fósforo inorgánico igual a fósforo orgánico. Las determinaciones de fósforo son muy importantes para evaluar la productividad biológica potencial de las aguas superficiales, y en muchas áreas se han establecido límites de la cantidad de fósforo que se puede descargar a los cuerpos de aguas receptores, especialmente lagos y reservorios. Seguimos. Los abastecimientos de agua. Los polifosfatos se utilizan en algunos abastecimientos de agua como medio para controlar la corrosión. Y en agua de calderas, los compuestos de fosfato son ampliamente usados en esta planta de vapor para controlar la formación de costras en las calderas. Según la resolución 2115 de 2007, la concentración permisible para fosfatos es de 0,5 miligramos por litro. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.